Mi cuñado me llamó parásito cuando estaba sin trabajo y me humilló frente a toda la familia, pero ahora que él perdió todo, vino a exigirme que lo ayude. Así que le respondí que los parásitos no ayudan a otros parásitos. Y le cerré la puerta en la cara. Frente a su hijo. No fue la primera vez que me tragaba un comentario malintencionado de parte de Marco, pero sí fue la más humillante. Ese día, mientras me sentaba en la mesa de la sala de su madre, porque para todos los efectos, esa casa era como su segunda oficina de ego, sentí que algo dentro de mí se quebró. No fue un simple comentario ni una broma de mal gusto, fue una sentencia dicha frente a toda la familia, con tono burlón y prepotente. Justo en un momento en que yo ya venía cargando con demasiadas cosas como para encima aguantar a ese imbécil con complejo de lobo de Wall Street. Yo acababa de perder el trabajo que había tenido por más de 7 años en una empresa de logística que recortó personal sin pestañear ni ofrecer una salida digna. Me dieron una caja, una carta genérica de agradecimiento y la orden directa de desalojar mi escritorio esa misma tarde. Me fui con la cara fría, sin hacer escándalo, y lo único que pensaba era cómo mierda le iba a decir a mi esposa que el ingreso principal se había ido a la mierda sin previo aviso. Durante esos primeros días, traté de mantener la calma. Me levantaba temprano como si siguiera trabajando, me preparaba un café, me sentaba con la laptop y me llenaba de pestañas abiertas con vacantes que apenas ofrecían salarios decentes. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera, no tenía problema con ensuciarme las manos, pero lo que me jodía era la incertidumbre constante de no saber si íbamos a lograr cubrir la renta el mes siguiente. Mi esposa, para ese entonces, todavía estaba en proceso de certificación como maestra y apenas ganaba unos centavos como asistente en una escuela pública. Aún así, nunca me reprochó nada, ni me exigió soluciones inmediatas. Al contrario, se sentó conmigo en cada conversación financiera, sacó números, ajustó el presupuesto sin llorar y me dijo más de una vez que confiaba en mí, que yo iba a salir adelante como siempre lo había hecho. Y aunque por dentro yo me estaba cayendo a pedazos, su fe me sostenía un poco más cada día. Pero cuando llegó el cumpleaños número 60 de mi suegra, y ella quiso hacer una gran comida familiar en su casa, porque claro, a esa edad es cuando más les gusta sentirse rodeadas, yo fui con la mejor disposición posible. Me presenté bien vestido, sin hablar demasiado, ayudando a servir la comida, recogiendo platos, tratando de que no se notara que por dentro estaba más tenso que un cable pelado. Hasta que Marco, con ese tono de autosuficiencia y superioridad que siempre ha tenido desde que empezó su negocio de alquileres vacacionales, decidió que era el momento perfecto para pavonearse. Llegó como si fuera el invitado de honor, vestido como si viniera directo de un mal comercial de relojes de lujo, saludando fuerte, hablando encima de todos y dejando en claro, desde que cruzó la puerta, que él no había venido a convivir, sino a ser admirado. Todo iba más o menos tranquilo, o al menos lo suficientemente soportable, hasta que en medio de la comida se le ocurrió dirigirse a mí con una sonrisita que ya conocía demasiado bien. Con su cerveza en la mano, levantó la voz lo suficiente como para que todos escucharan y dijo, ¿y tú, cuñado, ya conseguiste chamba o sigues con tu gira de sofá en sofá? La risa que soltó después fue tan forzada como hiriente, pero lo que más me dolió no fue el comentario, sino que nadie, ni su madre, ni su padre, ni siquiera su hermana, dijera nada. Todos siguieron comiendo como si eso fuera parte del guión. Yo apenas lo miré, respiré hondo y traté de responder con la cabeza en alto que estaba en búsqueda activa, que no había dejado de aplicar ni un solo día. Pero él, como si no fuera suficiente, se permitió agregar, pues que no se te haga costumbre, compa, que el parásito que se acomoda en la familia es el que nadie quiere tener cerca. Mi hijo necesita ejemplos, no lastres. Ahí fue cuando sentí que el aire se me iba del cuerpo. Lo dijo frente a todos, con una mueca de desprecio y la maldita tranquilidad de quien sabe que nadie lo va a poner en su lugar. Mi esposa me agarró la pierna por debajo de la mesa, como tratando de calmarme, como pidiéndome con esa presión muda que no respondiera, que no hiciera un escándalo. Y no lo hice. Me tragué la rabia con el sabor de la comida ya helada en la boca y terminé ese almuerzo como un robot, sin hablar, sin reír, sin mirar a nadie. Ayudé a recoger los platos, lavé un par de fuentes sin que me lo pidieran y me fui con ella en silencio, con el pecho ardiendo y los dientes apretados.
Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano, abrí la aplicación de notas y escribí solo una palabra: parásito. Así, sin comillas ni adornos. Solo esa. Porque sabía que ese momento iba a quedar ahí, como una cicatriz, y que algún día, más temprano que tarde, iba a devolverle ese insulto envuelto en su propio fracaso. No dije nada a nadie. No lloré, no grité, no busqué compasión en los demás familiares que, sinceramente, me decepcionaron más por quedarse callados que por estar de acuerdo. Me prometí que no iba a buscar venganza como un niño ardido, sino que iba a trabajar más duro que nunca, que iba a usar esa herida como combustible, que iba a levantarme sin deberle favores a nadie. Y que cuando me tocara tener la sartén por el mango, no me iba a temblar la mano. Porque si algo entendí ese día fue que hay silencios que pesan más que los insultos, y que hay veces en que el orgullo tiene que doler primero para que uno sepa exactamente cómo levantarse. Lo que no sabía en ese momento era que la vida se iba a encargar de voltear la tortilla de una manera tan jodidamente perfecta que incluso yo me iba a quedar sin palabras. Pero para eso faltaba todavía un tiempo. Y yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario, porque nunca olvidé esa frase, ni la cara con la que me la dijo. Y lo mejor de todo es que él tampoco iba a poder olvidarla, solo que en su caso, iba a escucharla de vuelta. Y no le iba a gustar ni tantito. Actualización 1. Pasaron poco más de 3 meses desde aquella cena, y aunque por fuera yo intentaba mantenerme firme, por dentro seguía masticando cada palabra que Marco me había lanzado esa tarde como si fueran vidrios. El insulto no era nuevo, lo que lo hacía insoportable era el contexto, el lugar, la forma y, sobre todo, el hecho de que fue dicho con tanta seguridad, como si realmente estuviera convencido de que yo era una carga. Un estorbo, un adorno barato colgando del cuello de su familia. Y lo peor, como ya había notado, fue el silencio. Esa indiferencia generalizada con la que todos decidieron no intervenir, como si ese tipo de comentarios fueran aceptables solo porque venían de alguien que, en ese momento, parecía tener éxito. Pero yo no tenía tiempo de andar lamiéndome las heridas. La renta no perdona, la comida no se genera sola y las deudas no esperan a que uno supere su dignidad herida. En cuanto salimos de esa casa, me encerré mentalmente en una rutina de recuperación que no dejaba espacio para excusas. Me apunté en un curso de certificación para BAC en el Community College más cercano, usé parte del fondo de emergencia, ese mismo que había prometido no tocar salvo para cosas médicas. Y me dediqué a estudiar con una disciplina que ni yo mismo sabía que tenía. Al mismo tiempo, seguía manejando con DoorDash y Uber Eats, salía de madrugada y regresaba pasada la medianoche. Con el cuello dolorido y las piernas hinchadas de estar todo el día sentado o cargando bolsas de comida por las escaleras de apartamentos sin ascensor. Algunas noches llegaba tan agotado que ni siquiera me quitaba los zapatos, me quedaba dormido en el sofá con la chaqueta puesta y el celular pegado a la cara. Pero no me quejaba. Porque por más duro que fuera el día, al menos sabía que cada centavo ganado era mío, que nadie me lo estaba regalando, y que poco a poco me estaba alejando de esa versión de mí que Marco se había encargado de ridiculizar. En medio de todo ese caos, la relación con mi esposa se volvió aún más fuerte. Ella llegaba igual de cansada, con historias de niños malcriados, reuniones inútiles con la administración y padres ausentes que pretendían que la escuela criara a sus hijos, pero aún así se sentaba conmigo en la cocina. Compartía su cena fría y me preguntaba cómo iba el curso, si ya había entendido bien lo del sistema de refrigeración o si había logrado instalar el condensador sin ayuda. No teníamos lujos, no salíamos a comer afuera ni comprábamos nada innecesario, pero nos bastaba con saber que estábamos empujando hacia la misma dirección. Yo le decía en broma que algún día íbamos a mirar atrás y reírnos de todo esto, y ella respondía que sí, pero que de momento le daba ganas de romperle la madre a su hermano. Yo solo sonreía con la boca, pero por dentro, cada vez que me acordaba de esa escena en la mesa, sentía que se me encendía una rabia silenciosa que ya no era tristeza, sino combustible puro. Una tarde, después de terminar una entrega en una zona industrial al sur de Dallas, pasé por una ferretería para comprar unas herramientas que necesitaba para la práctica del curso.
Mientras caminaba por los pasillos, me encontré con uno de los trabajadores del taller de Bach donde estaba haciendo mis primeras horas de práctica. Un tipo flaco, con barba de 3 días y voz de fumador que me saludó con un simple ¿andas comprando herramienta o nomás paseando? Le conté que estaba en el curso y que esperaba conseguir algo fijo pronto. Me miró de arriba abajo, como evaluándome, y me dijo que el jefe andaba buscando a alguien para trabajos menores, para cargar cosas, hacer limpieza y ayudar con las instalaciones más básicas. No era mucho, pero pagaban por hora y podía ser el inicio. Me apuntó la dirección en una servilleta grasienta y me dijo que fuera temprano, que el jefe era puntual y no le gustaba la gente que llegaba tarde ni los que preguntaban cuánto se iba a ganar antes de levantar una caja. Al día siguiente, me levanté a las 5, me duché con agua fría porque el calentador fallaba desde hacía una semana y no teníamos cómo arreglarlo aún, y me presenté en ese taller a las 6:20. El lugar era un caos, lleno de partes sueltas, cables enredados, herramientas oxidadas y olor a metal viejo, pero tenía vida. Me recibió un hombre con cara de pocos amigos, brazos tatuados y una gorra con el logo del taller. Me preguntó si sabía usar un taladro sin romperle la muñeca a alguien, y le respondí que no solo sabía usarlo, sino que lo limpiaba después. Se rió y me puso a mover cajas de ductos oxidados durante 2 horas sin decirme una palabra más. Al terminar, me tiró una botella de agua y me dijo, si sigues viniendo y no te me mueres en 3 días, te empiezo a pagar. Y así fue. Durante semanas estuve yendo cada mañana, a veces directo después de entregar pedidos de comida, otras veces después del curso. Aprendí a cortar metales sin joder la hoja de la sierra, a instalar sistemas sin que me explotara nada en la cara y, sobre todo, a quedarme callado y escuchar cuando alguien que sí sabía me estaba enseñando. No fue glamuroso, no fue fácil, pero cada viernes me daban un cheque que me sabía a gloria. Aunque no era mucho, era mío. Con eso, más lo que seguía haciendo en las noches con Uber Eats, logramos pagar la luz, la renta y hasta ponerle gasolina al carro sin pedir prestado. Un domingo cualquiera, mientras salía de entregar una pizza en un complejo nuevo, me topé con Marco. Yo iba saliendo por la rampa con la bolsa térmica vacía, y él venía entrando con su hijo, el mayor, que tendría unos 8 o 9 años. Al principio pensé que iba a hacer como si no me veía, pero apenas me acerqué, me lanzó su sonrisita de siempre y me soltó con tono burlón, ¿qué onda, cuñado? ¿Ya subiste de rango o sigues siendo el parásito estrella de la familia? No dijo ni hola, ni cómo estás, ni una sola palabra amable. Solo eso. Y delante del niño. Lo dijo con tanta soltura, con esa seguridad de quien cree que siempre va a estar arriba, que por un segundo me dieron ganas de tirarle la bolsa vacía en la cara. Pero me controlé. Lo miré directo a los ojos y le dije, cuando tú aprendas a estacionarte sin invadir los espacios de discapacitados, hablamos de rangos. Y seguí caminando, sin mirar atrás. No gritó, no respondió, solo se quedó ahí parado, con el niño mirando al piso. Esa noche, ya en casa, se lo conté a mi esposa mientras cenábamos arroz con huevo y frijoles refritos. Se rió con la boca llena, me abrazó del cuello y me dijo que algún día, ese mismo cabrón iba a venir a pedirme un favor. No le respondí. Solo me levanté, tomé el teléfono, abrí la nota donde había escrito la palabra parásito y le agregué una línea más abajo, hoy me lo volvió a decir, pero ya no me dolió igual. Porque era cierto. Ya no me dolía como antes. Ahora me encendía, me empujaba, me recordaba porque no podía detenerme ni un solo segundo. Porque algún día, ese idiota iba a necesitarme. Y ese día, yo ya no iba a estar en el piso. Iba a estar bien firme, mirándolo desde la puerta, y decidiendo si valía la pena ensuciarme otra vez con su miseria. Ese día, aunque todavía no llegaba, ya empezaba a sentirse más cerca. Actualización 2. Habían pasado 8 meses desde la última vez que Marco me lanzó una de sus frases disfrazadas de broma frente a su hijo. Como si su papel en esta historia fuera ser el eterno juez de mi vida mientras él se ahogaba en su propia arrogancia. Para ese punto, yo ya no era el mismo tipo que se tragaba los insultos en la mesa familiar sin chistar ni el que recogía platos mientras todos fingían no haber escuchado nada.
Ya no era el hombre desempleado que luchaba contra el peso de su propia vergüenza cada vez que abría la nevera vacía o cuando el banco enviaba notificaciones de saldo insuficiente. Tampoco era el tipo que escribía en su aplicación de notas como si esa única palabra, parásito, definiera su valor. Ahora me levantaba con una rutina clara, con herramientas propias en la mochila, y con la certeza de que nadie me estaba haciendo un favor. Lo que tenía, aunque aún no fuera mucho, era mío, jodidamente mío, ganado con cada dedo cortado, cada quemadura leve, cada tarde de sudor que terminaba en las botas llenas de tierra. Después de meses de combinar prácticas, cursos, entregas y trabajos esporádicos, el dueño del taller me empezó a soltar proyectos más complejos. Empezó a confiarme trabajos de mantenimiento en casas pequeñas, instalaciones completas en apartamentos nuevos, e incluso visitas de revisión a clientes que tenían quejas o dudas sobre sus sistemas. No me pagaban como técnico principal aún, pero ya no era solo un asistente con cara de novato. Me estaba ganando mi espacio a base de constancia. Y eso se notaba. En casa, la diferencia era visible. La nevera ya no era una caja con luz, el agua caliente volvió después de que pude cambiar el calentador con mis propias manos y sin pedirle un peso a nadie, y las cuentas ya no nos despertaban en mitad de la noche como antes. Todo eso, sin lujos, sin viajes, sin cenas caras, pero con una tranquilidad que se sentía como un lujo en sí mismo. Teníamos estabilidad. No abundancia, pero sí estabilidad. Y en esos días, eso era suficiente. Mi esposa también estaba creciendo en su trabajo. La asignaron como maestra de apoyo a tiempo completo en una escuela pública de un barrio complicado, y aunque volvía agotada, se notaba que estaba orgullosa. Me hablaba de los niños, de las madres que lloraban en las reuniones, de los directores que solo sabían exigir sin dar recursos. Me sentaba a escucharla porque sabía lo que significaba para ella sentirse útil, sentirse parte de algo más grande. Ella me había sostenido cuando yo no tenía nada. Y ahora que los dos estábamos levantándonos al mismo tiempo, en sincronía, casi que se sentía como una especie de justicia poética que nos volviéramos a encontrar ahí, en medio de la rutina. Pero sin esa sombra de fracaso que antes nos cubría. Teníamos nuestras peleas, sí, discusiones tontas por el cansancio o por no saber si llegábamos con lo justo al final del mes, pero todo eso se compensaba con lo otro, la mirada compartida de lo estamos logrando. El día que llegó mi primera certificación completa en BAC, con sello, número de licencia y todo, no hice ninguna fiesta ni lo publiqué en redes. Me fui a casa, abrí una cerveza del refri, se la entregué a mi esposa y le dije, brindemos por lo que nadie vio, por lo que nadie aplaudió. Ella me abrazó fuerte y me dijo que nunca había dejado de creer en mí, incluso cuando yo mismo lo había hecho. Y eso, esa sola frase, valió más que cualquier cheque o diploma. No lo dije en voz alta, pero supe que en ese momento ya nada ni nadie me iba a volver a hacer sentir como un jodido estorbo. Ni Marco, ni sus comentarios, ni su maldita risa de idiota. Sin embargo, el universo tiene maneras extrañas de devolver las cosas. Porque mientras yo comenzaba a subir, él empezaba a resbalar por la misma pendiente que antes miraba desde arriba con burla. Las cosas en su negocio no iban tan bien como él quería hacer creer. El auge de los Airms en la zona donde tenía sus propiedades estaba empezando a chocar con las nuevas ordenanzas de la ciudad. Varios vecinos se quejaron de ruido, basura y rotación constante de extraños en sus calles. El JOA lo empezó a multar por no cumplir con los reglamentos. Y uno de los complejos donde tenía un par de unidades directamente le prohibió seguir rentando sin una licencia adicional que costaba más de lo que él estaba dispuesto a pagar. En redes sociales seguía subiendo fotos de branches con mimosas y frases baratas sobre el mindset del éxito, pero yo, que lo conocía mejor que todos, sabía perfectamente cuando algo no olía bien. La confirmación me llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras salía del Home Depot con un nuevo juego de llaves que había comprado con parte de mi cheque. Vi su camioneta estacionada frente a una casa deteriorada en una zona que no se parecía en nada a los barrios bonitos que tanto presumía. Me acerqué por curiosidad, no por morbo, y lo vi salir con cara de pocos amigos. Estaba discutiendo por teléfono, caminando de un lado a otro y claramente molesto. No me vio,
pero me bastó con esa imagen para entender lo que ya sospechaba: se le estaba cayendo la fachada. Al día siguiente, una prima lejana que trabaja en una firma de seguros me contó, sin saber que yo tenía interés en el asunto, que Marco había tenido que refinanciar una de sus propiedades y que estaba en riesgo de perder otra si no ponía al día los pagos antes del siguiente trimestre. Le respondí con un simple vaya, sin mostrar nada más. Pero por dentro, sentí una mezcla extraña de satisfacción y compasión. Porque una cosa es que se te caiga la máscara, y otra muy distinta es ver cómo esa caída empieza a dolerle a quienes están a tu alrededor. Y justo en ese momento, como si no fuera ya evidente su desesperación, Marco tuvo la osadía de buscarme. Fue un jueves por la tarde. Estaba yo en la parte trasera de una casa, revisando un sistema de aire acondicionado que no estaba enfriando bien, cuando sentí vibrar el celular. Era un mensaje de él, con un tono tan casual como estúpido: ¿tienes tiempo para hablar? Quiero proponerte algo rápido. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje por completo. Lo dejé ahí, flotando en las notificaciones, como un recordatorio de que la rueda nunca se detiene y que todo, absolutamente todo, da la vuelta. Esa noche, durante la cena, le conté a mi esposa lo del mensaje. Ella me miró con una ceja levantada y soltó un seco: ¿y ahora qué quiere, que le prestes el alma? Le respondí que no sabía, pero que no iba a engancharme. Ya no. No le debía explicaciones ni oportunidades. Lo único que me interesaba ahora era ver hasta qué punto iba a seguir fingiendo que no estaba cayendo, aunque todos ya lo vieran. Porque tarde o temprano, y yo lo sabía muy bien, iba a venir a tocar mi puerta. Y cuando eso pasara, no lo iba a encontrar con los brazos abiertos. Lo iba a encontrar con la misma frase que él me regaló. Con la misma palabra que me escupió con desprecio y que yo había guardado como un arma cargada esperando el momento perfecto. Porque en esta vida, hay cosas que no se olvidan. Y si a mí me tocó tragarme el orgullo para sobrevivir, a él le iba a tocar tragarse su ego para pedir ayuda. Y cuando eso ocurriera, no iba a ser yo quien saliera perdiendo. Esta vez, el parásito iba a tener la última palabra. Y juro por todo lo que he trabajado que no iba a desaprovecharla. Actualización 3. Pasó poco más de un año desde que había perdido aquel empleo que me dejó varado, y con él, la imagen que yo mismo tenía de lo que significaba ser proveedor, esposo y hombre. Pero también pasaron más de 12 meses desde que Marco abrió la boca en esa mesa familiar y me llamó parásito frente a su hijo, su madre, su padre y toda esa familia que decidió quedarse callada como si estuviera viendo televisión y no una humillación en vivo. Para ese punto, yo ya no era el mismo hombre que salió de esa casa tragando rabia y sudando vergüenza. No solo porque tenía un trabajo digno y constante, ni porque los cheques ya no se evaporaban apenas llegaban a la cuenta. Era otra cosa. Era el tipo de transformación que no se ve en redes sociales, pero que uno siente en los hombros, en la manera de respirar y en el tono con el que uno responde cuando te preguntan cómo estás. Yo estaba bien. No rico, no cómodo, no en el paraíso. Pero bien. Bien de verdad. Después de meses de estar trabajando como técnico para un taller pequeño, uno de mis compañeros, un veterano de 1000 batallas con 3 divorcios y 0 filtros para hablar, me dijo que yo ya estaba listo para buscar algo más grande. Me pasó el contacto de una empresa que instalaba sistemas back en edificios de oficinas y me insistió que probara suerte. Estás chambeando como si te pagaran en euros, cabrón, y aquí te siguen pagando con centavos, me dijo, medio en broma, medio en serio. Así que me armé de valor, actualicé el currículum en una de esas noches que uno prefiere dormir, y mandé la aplicación sin mucha expectativa. 2 semanas después, me llamaron. Me hicieron una entrevista rápida, me pusieron a prueba durante una jornada, y al final del día me dijeron que les gustaba cómo resolvía. No hubo rodeos. Me ofrecieron el puesto con beneficios, seguro médico, tiempo libre acumulado y, lo más importante, un cheque que no solo cubría la renta y los servicios, sino que permitía guardar un poco más sin temer al mes siguiente. Ese cambio, aunque no parecía un gran salto para alguien como Marco, que siempre hablaba de negocios que hacen dinero mientras duermes, para mí fue el punto exacto donde todo empezó a girar de verdad.
Me levantaba temprano con la misma disciplina de siempre, pero ya no con miedo. Me subía a la camioneta de la empresa, revisaba los planos, hablaba con clientes, dirigía a un par de ayudantes, y al final del día sentía que estaba construyendo algo que tenía base. En casa, las cosas también mejoraron. Mi esposa, con su plaza ya establecida en la escuela, recibía una mejor paga y le asignaron un pequeño grupo de alumnos que requerían atención especializada. Cada día volvía con historias distintas, unas tristes, otras que te hacían reír, pero todas con la misma pasión que la había acompañado desde que decidió ser maestra. Vivíamos en un departamento que ya no nos parecía una caja temporal, sino un espacio donde las cosas tenían sentido. Cocinábamos juntos, hacíamos planes para el futuro, incluso empezamos a hablar, con cautela, de buscar una propiedad modesta para dejar de pagar renta. Y como si el universo tuviera una forma precisa y casi cruel de equilibrar cuentas, mientras nosotros empezábamos a sentir ese airecito de estabilidad, Marco se empezaba a ahogar. Al principio, todo eran rumores, que uno de sus Airbnb había sido vandalizado, que las nuevas reglas municipales estaban complicando las rentas cortas, que los vecinos habían metido una queja formal. Luego, los comentarios se volvieron más concretos. Un tío en común me dijo en una reunión que Marco se había metido en un pleito con el JOA porque lo estaban multando por recibir huéspedes sin autorización. Otra prima, una de esas que se cree influencer porque tiene 1000 seguidores, soltó entre risas que Marco ya no estaba tan activo en Instagram porque se le acabaron los branches y los panoramas de éxito. Yo escuchaba todo sin decir una palabra. No por miedo, sino porque disfrutaba el silencio como quien está preparando una buena venganza, con paciencia, con calma, y con los dientes bien apretados para no dejar escapar una sonrisa demasiado evidente. Un domingo por la tarde, mientras mi esposa y yo volvíamos del supermercado, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Lo ignoré. Luego volvió a llamar. Y a la tercera, me mandó un mensaje que simplemente decía, necesito hablar contigo. Es importante. Me costó segundos reconocer el tono pasivo-agresivo que solo Marco tenía. No respondí. Pero al llegar a casa y mientras descargábamos las bolsas, le conté a mi esposa. Su reacción fue rápida, sin rodeos, ya va a empezar. Y te apuesto lo que quieras a que no viene con disculpas. No respondió más. Solo abrió el refrigerador, guardó las verduras y dijo que estaba harta de ver cómo ese cabrón caminaba por el mundo sintiéndose invencible. Yo también. Pero preferí mantener la calma, no entrar en juegos. Porque algo me decía que lo peor para él aún no llegaba. La prueba llegó días después, en la forma más directa posible. Era un miércoles, justo al final de una jornada, cuando estaba recogiendo mis herramientas en el edificio donde habíamos instalado un sistema completo de ventilación. Estaba exhausto, lleno de polvo, con los guantes manchados de grasa y una lista de pendientes para el día siguiente. En eso, suena mi teléfono otra vez. Esta vez sí era su voz. Marco. El muy cabrón se tomó el descaro de llamarme como si fuéramos amigos. Usó un tono suave, casi amigable, como si nunca hubiera dicho nada malo, como si el insulto de meses atrás no existiera. Me preguntó cómo estaba, que había escuchado que me estaba yendo bien, que ya eres todo un pro del aire acondicionado, y finalmente soltó lo que realmente quería. Que si podíamos hablar en persona porque tenía una oportunidad de negocio para mí. Cerré los ojos y conté hasta 10 antes de responderle. Le dije que no estaba interesado, que tenía mi trabajo y que no tenía tiempo ni necesidad de involucrarme en nada suyo. Me respondió con una risa seca, forzada, y me dijo, chale, cuñado, no hay que ser rencoroso. Nomás quiero que los dos ganemos. Le colgué sin decir adiós. Porque no era rencor. Era dignidad. Esa noche no me pude dormir fácil. No por lo que me pidió, sino porque sentí algo raro, una mezcla entre alivio, rabia y satisfacción. Alivio porque, al fin, él era el que estaba tocando la puerta. Rabia porque aún tenía los huevos de hablarme como si nada. Y satisfacción porque la rueda había girado justo como yo lo presentía. Pero lo más curioso fue que no me sentí tentado a vengarme de inmediato. Quise esperar.
Dejarlo cocerse un poco más en su propio caldo. Porque sabía, sin ninguna duda, que no era la última vez que iba a buscarme. Y que la próxima vez ya no iba a venir con disfraz de negocio. La próxima vez iba a venir con el disfraz de la necesidad, del desespero, de la derrota. Y yo, que había memorizado cada detalle de aquel insulto frente a toda la familia, no iba a olvidarlo. Ni por un segundo. Porque la vida no me debía nada, pero sí me estaba dando una oportunidad que no pensaba desperdiciar, devolverle la vergüenza envuelta en la misma palabra con la que él intentó hundirme. Y cuando ese momento llegara, lo iba a saborear como se saborea el último sorbo de algo que costó demasiado. Con calma. Con firmeza. Y sin perdón. Actualización 4. Habían pasado ya casi 2 años desde la noche en que me senté en el borde de la cama con el pecho ardiendo por la impotencia. Sosteniendo el teléfono con la pantalla encendida solo para leer una y otra vez esa palabra que Marco me lanzó como si fuera una etiqueta definitiva: parásito. En ese entonces, no tenía más que la voluntad de no rendirme y el apoyo incondicional de mi esposa, que no me soltó ni cuando yo mismo me sentía desechable. Pero ahora, después de todo ese tiempo, después de todo el sudor que dejé en los techos bajo el sol de Texas, después de los dedos quemados, las noches sin dormir, los fines de semana trabajando mientras todos los demás salían a beber, ya no era el mismo hombre. Ahora tenía mi licencia, un buen trabajo, estabilidad, una camioneta que funcionaba como debía y, lo más importante de todo, tenía paz. No era millonario, ni famoso, ni tampoco uno de esos emprendedores que viven de vender humo, pero lo que tenía, lo construí desde el suelo, sin pedirle un solo favor a nadie. Y justo por eso, cada día que pasaba, sentía que la deuda moral que Marco tenía conmigo se iba inflando como una burbuja a punto de estallar. A esas alturas ya era bien sabido en la familia que Marco estaba atravesando un mal momento. Así lo decían todos, con esa tibieza que siempre les ha caracterizado cuando se trata de él. Nunca era que él había tomado malas decisiones, nunca era que se había pasado de listo, que vivía más para aparentar que para construir, no. Para ellos, simplemente era una mala racha. Decían que las reglas nuevas del Estado para los short-term rentals eran demasiado estrictas, que el mercado se estaba volviendo injusto con los pequeños inversionistas. Que las plataformas estaban cambiando sus políticas y que eso lo había afectado. Pero yo sabía que eso era solo una parte de la historia. La verdad completa era que Marco se creía intocable, que nunca diversificó sus ingresos, que se endeudó para aparentar y que se creía más listo que todos, incluido el banco. Aún así, los demás preferían maquillarlo todo. Incluso cuando ya era evidente que las propiedades que tanto presumió estaban siendo vendidas por debajo del mercado y que una de ellas había sido embargada por falta de pagos. Todos en la familia seguían tratando el asunto como si fuera un tema delicado que debía manejarse con pinzas. Pero la verdad, aunque intentaran taparla, se filtraba por las rendijas de su ego quebrado. Y entonces llegó el día. Un sábado por la mañana, justo cuando estaba terminando de instalar un sistema nuevo en la casa de un cliente que había comprado una propiedad para remodelarla y revenderla, recibí un mensaje de texto que me dejó inmóvil por unos segundos. Era Marco. Me escribió directo, sin rodeos, sin florituras. Solo decía: cuñado, necesito ayuda. No tengo dónde quedarme. Estoy con mi hijo esta semana, ¿podemos hablar? Me tomó unos segundos entenderlo, no porque no lo esperara, porque sabía que eventualmente iba a pasar, sino porque nunca imaginé que lo iba a hacer así, sin adornos, sin vergüenza. Sin el mínimo esfuerzo por fingir que todavía tenía algo de orgullo. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, como si el mensaje fuera parte de un mal chiste que aún no tenía remate. No respondí. Guardé el teléfono, terminé el trabajo, me subí a la camioneta y me fui directo a casa sin decir una palabra. Al llegar, mi esposa estaba en la cocina preparando café. Le conté sin darle vueltas. Me escuchó en silencio, sin sorpresa, solo asintiendo con esa cara que pone cuando ya lo vio venir desde lejos. ¿Y vas a abrirle la puerta?, preguntó, sin tono de reclamo, sin sarcasmo. Solo una pregunta. Yo no respondí de inmediato. Me senté, me quité las botas,
respiré hondo y dije lo único que tenía claro, no. Pero no porque le guarde rencor, sino porque no se lo merece. Porque nunca lo pidió con disculpas. Porque aún en su derrota, vino como si yo estuviera obligado a cargar con sus cagadas. Mi esposa no dijo nada más. Me sirvió una taza de café y se sentó conmigo. La decisión ya estaba tomada. No iba a dejar que él cruzara la puerta de nuestro hogar como si nada. No después de todo lo que dijo. No después de todo lo que hizo. La escena se dio esa misma tarde. Estaba cambiando una cerradura en la puerta trasera cuando escuché el timbre. Me levanté con calma, limpié mis manos con un trapo viejo y caminé hacia la entrada. Al abrir, lo vi. Marco. Desaliñado, ojeroso, con una gorra vieja que no le tapaba la frustración en la cara. A su lado, su hijo, con una mochila colgándole del hombro y una mirada que mezclaba cansancio con incomodidad. El chamaco me dio lástima. Él no tenía la culpa de tener un padre tan imbécil. Pero eso no cambiaba las cosas. Marco no me saludó. No dijo ni una palabra amable. Solo me miró directo, como si yo estuviera obligado a entenderlo sin necesidad de explicaciones. Y entonces soltó, necesito quedarme unos días. Me cerraron la casa. Me piden un depósito que no tengo. El niño está conmigo esta semana. Solo unos días, nada más. Me quedé en silencio unos segundos. Miré al niño, que bajó la mirada. Miré a Marco, que intentaba mantener el poco orgullo que aún le quedaba pegado a la cara. Y entonces hablé. Lo hice sin levantar la voz, sin gritar, sin actuar como él lo hizo conmigo. Pero cada palabra llevaba el peso exacto que necesitaba. Le dije, ¿te acuerdas cuando me llamaste parásito frente a toda tu familia, incluyendo a tu hijo? ¿Te acuerdas cómo te burlaste de mí cuando no tenía trabajo? ¿Cuándo estaba haciendo todo lo posible por salir adelante sin pedirle nada a nadie? Porque yo sí me acuerdo. Cada palabra. Cada maldito gesto. Y hoy vienes a pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera pediste disculpas. Ni siquiera reconociste que te pasaste. Solo vienes porque ya no tienes a nadie más que aguante tus cagadas. Pero te tengo noticias, Marco. Los parásitos no ayudan a otros parásitos. Así que date la vuelta. Y suerte. Porque aquí no vas a encontrar lo que vienes a buscar. El silencio fue brutal. El niño seguía mirando al suelo. Marco me miraba con los ojos abiertos, como si no entendiera cómo se había llegado a ese punto. Como si en su cabeza, yo todavía fuera el tipo al que podía humillar sin consecuencias. Como si la vida no le hubiera enseñado nada. No seas culero, murmuró, en voz baja, como si apelara a la lástima. Pero yo ya no sentía lástima. Solo claridad. Cerré la puerta. No de un portazo, no con rabia. La cerré con la firmeza de quien sabe que está protegiendo lo que le costó levantar. Y del otro lado, se quedaron el silencio, la vergüenza y la derrota. No me tembló la mano. No me arrepentí. No fui a la ventana a ver si se habían ido. Me quedé en la sala, respirando hondo, con una calma que no conocía. Mi esposa llegó minutos después. Me abrazó sin decir nada. Y entendí que había hecho lo correcto. Porque hay puertas que no se vuelven a abrir. Y hay palabras que, una vez dichas, no se pueden deshacer. Marco eligió cómo tratarme cuando yo estaba en el suelo. Y yo elegí cómo responderle ahora que era él quien estaba abajo. No por venganza, sino por dignidad. Porque esta vez, el que puso los límites fui yo. Y esa es una victoria que no necesita testigos. Actualización final. Había pasado casi un año desde el día en que le cerré la puerta en la cara a Marco frente a su propio hijo. No hubo necesidad de dramatismos ni gritos, no fue necesario insultarlo ni recordarle uno por uno los desprecios. Las veces que se burló de mí o los años que pasó creyéndose mejor que todo solo por tener una camioneta del año y un negocio inflado con deudas. No, ese día no le grité nada. Solo le devolví con calma la palabra exacta que él usó para pisotearme cuando yo estaba en el fondo.
Esa palabra que me taladró la cabeza por tanto tiempo y que me empujó a levantarme con los dientes apretados cuando todo parecía una cuesta imposible, parásito. Porque esa palabra, dicha con desprecio frente a toda la familia, fue la chispa que encendió cada maldita hora extra, cada curso que me quité el pan para pagar. Cada noche que manejé bajo la lluvia con hambre solo para no dejar que la deuda nos comiera vivos. Esa palabra se quedó en mi espalda como una marca ardiente que no me permitía olvidar, ni perdonar, ni relajarme. Pero esa misma palabra también se convirtió en la mejor respuesta que pude darle cuando llegó a tocar mi puerta sin una sola disculpa, con la misma soberbia con la que años atrás se creyó el dueño de todo. Después de aquel encuentro, la familia se dividió en dos bandos. Como siempre. Estaban los que nunca dijeron nada cuando me llamaron parásito, los que rieron por lo bajo o fingieron no haber escuchado. Esos mismos fueron ahora los que se llenaron la boca hablando de unidad, de compasión, de que la familia es la familia y de que uno no puede darle la espalda a los suyos cuando están mal. Pero nadie dijo eso cuando fui yo quien no tenía ni para comprar gasolina. Nadie me llamó cuando pasé meses rebotando entre trabajos temporales, partiendo cajas en almacenes sin aire acondicionado. Comiendo arroz 5 días seguidos y guardando monedas en un tarro solo para no sentir que el mundo se me venía encima. En ese entonces, ninguno de ellos apareció con sus discursos de unidad ni con su pinche superioridad moral. Entonces ahora, cuando empezaron a llegarme mensajes llenos de indirectas, cuando algunas de las tías más hipócritas me llamaron llorando para decirme que Marco está muy mal, hijo, ayúdalo, acuérdate que ustedes son hombres. Tienen que perdonarse, solo me limité a decirles que ya no estaba para cargar con culpas que no me pertenecían. Que si tanto lo querían, que lo metieran en sus casas. Que lo sentaran en sus mesas. Que le ofrecieran sus propios techos. Pero que a mí no me vinieran a exigir nada, porque yo ya hice mi parte. Yo aguanté. Yo me levanté. Yo no jodí a nadie para salir adelante. Y eso, al parecer, era lo que más les dolía, que no me quebré como ellos esperaban. Hubo quienes incluso intentaron hacerme sentir culpable por el niño. Y no lo voy a negar, eso fue lo único que realmente me hizo dudar. No por Marco. Por su hijo. Porque ese niño no tiene la culpa de tener un padre que es incapaz de reconocer cuando la cagó. Un sábado por la tarde, mientras estábamos en un parque de Grand Prairie con mi esposa, habíamos ido a caminar un rato y despejarnos del trabajo, vimos que estaban organizando un partido infantil. Equipos locales, niños con uniformes grandes, padres sentados en las gradas, animando. Ahí, entre los pequeños, estaba él. El hijo de Marco. Con la camiseta mal metida, los zapatos llenos de tierra y esa cara de niño que necesita que alguien lo mire. Me reconoció enseguida. Me saludó con la mano, vino corriendo a abrazarme y me contó que su papá estaba trabajando, que tal vez llegaba tarde, que no estaba seguro. Mi esposa y yo lo escuchamos con paciencia. Le compramos agua, le dimos ánimos y nos quedamos a ver el juego. Y en ese momento entendí que podía cortar la cuerda sin romper a nadie. Que podía marcar el límite sin repetir el patrón. Al terminar el partido, el niño nos volvió a abrazar. Me preguntó si algún día podía ayudarme con las herramientas. Me dijo que en su escuela había un proyecto de ciencias donde tenían que construir algo, y que quería hacer una maqueta de una casa con aire acondicionado. Le dije que cuando su mamá diera permiso, podía venir a ayudarme a arreglar una cerca que tenía pendiente, que le pagaría por su tiempo como a cualquier ayudante. Que no era un favor, era trabajo. Me sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo del mundo. En ese momento llegó Marco, con el uniforme sucio, sin aliento, claramente cansado. Me miró desde el otro lado del campo. No se acercó. Solo me asintió con la cabeza, como quien reconoce una derrota inevitable. No dijo nada. No pidió nada. Solo se quedó parado ahí, viendo cómo su hijo me abrazaba con más naturalidad que a él. Y yo tampoco dije nada. Porque ya no era necesario. En los meses que siguieron, me concentré más en mi trabajo. Pedí más responsabilidades, hice horas extra, aprendí nuevas técnicas y empecé a pensar en abrir mi propio negocio en un futuro cercano.
No porque quiera ser millonario, sino porque quiero que nadie más pueda decirme cuando estoy en la cima o en el fondo. En casa, seguimos creciendo. Mi esposa y yo finalmente dimos el paso de comprar una propiedad modesta. Un pequeño dúplex en una zona tranquila. En una mitad vivimos nosotros. En la otra, una pareja mayor que renta con puntualidad y nos trata con respeto. No es una mansión, no tiene piscina ni acabados de lujo, pero es nuestra. Cada cable, cada tornillo, cada gota de sudor está puesta ahí con las manos que se negaron a rendirse. Marco, por su parte, siguió dando tumbos. Perdió otra propiedad. Empezó a trabajar vendiendo planes de internet puerta a puerta. Lo sé porque un día vi su cara en una tarjeta promocional pegada a una puerta de metal oxidado en un complejo donde justo yo estaba arreglando una unidad de aire. Lo miré un segundo. No me reí. No sentí lástima. Solo lo observé cómo se mira a alguien que ya no tiene poder sobre ti. Cómo se mira a un recuerdo que ya no duele. Me alejé sin quitar la vista de mi herramienta. Porque ahora, si alguien tenía el control, era yo. Porque la venganza más grande no fue verlo caerse. Fue demostrar que no me necesitaba levantarlo. Que la deuda moral quedó saldada el día que usé sus propias palabras para cerrarle la puerta. Y que desde entonces, cada paso que doy no es para demostrarle nada a él, sino para asegurarme de que nadie, nunca más, me vuelva a señalar con la boca llena diciendo que no valgo nada. La vida sigue. Y yo sigo con ella. Pero ahora camino más firme. Más liviano. Más tranquilo. Porque cuando uno cierra la puerta correcta, el ruido del pasado ya no entra. Y lo único que queda es avanzar. Sin cargas. Sin disculpas. Y sin parásito cerca.